un hermano a través de las redes sociales me hace una larga pregunta sobre un tema de trámite o de procedimiento canónico al interior de la iglesia, que es la famosa partida de bautismo para los que quieren casarse por la iglesia, ¿no? Y existen múltiples problemas, ¿no? Por eso leo lo que me dice este amigo, que de alguna manera describe los múltiples escenarios en que personas que quieren contraer matrimonio por la Iglesia Católica se encuentran con el problema de cómo demostrar de que efectivamente han sido bautizados. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Me dice, Alejandro, yo sí estoy bautizado, pero mi duda surgió al indagar sobre el matrimonio, pues encontré muchas páginas web donde personas que querían casarse por la iglesia no podían, por lo menos hasta el momento de escribir sus comentarios, porque, y acá vienen los distintos escenarios, porque no sabían si estaban bautizados, porque no tienen el acta de bautismo, porque sus padres no se acuerdan, porque viven en otro país y no saben en qué parroquia del país de origen los bautizaron. Y ahora imagino, por ejemplo, el caso de mis primos, si ellos se convirtieran al catolicismo, porque sus padres se cambiaron de religión y no quieren decirle o simplemente no les interesa saber dónde fueron bautizados como católicos. ¿Qué se puede hacer para saber si uno está bautizado en caso de no tener ninguna información al respecto, ni siquiera de la parroquia en donde se bautizaron? En caso de que no haya forma de saberlo, ¿qué se debe hacer? Me gustaría que se comentara sobre este tema, porque veo mucha gente preguntando, como sucede en un blog que me pone, que se llama el blog de una novia, ¿no? Donde simplemente preguntan en dónde se solicitan las partidas de bautismo. Miren, hermanos, lo que tengo que responder sobre esto, que yo sé que es problemático para muchas personas, especialmente pienso en los hermanos hispanos que están en Estados Unidos o en Canadá, que están en otro país, que están en España, y que tienen una tremenda dificultad para comunicarse con sus parroquias originales, ¿no? O peor todavía, parroquias que, como ha sucedido en los Andes peruanos, se han incendiado y han perdido los registros, o simplemente no saben dónde fueron bautizados y los padres no recuerdan, ¿no? No pretendan encontrar todas las respuestas en internet. Y ustedes dirán, Alejandro, esto es una ironía porque te lo han preguntado por internet y tú estás respondiendo a través de un podcast por internet. Sí, pero lo importante es que ustedes tienen que acudir a un sacerdote de la parroquia, especialmente en la parroquia donde quieren contraer matrimonio. Porque la iglesia tiene un procedimiento específico para estos casos. ¿Cuál es el procedimiento específico? En primer lugar, la iglesia asume que una persona que afirma estar bautizada tiene la duda a su favor. Es decir, se puede asumir que la persona está bautizada, salvo que el sacerdote al cual esta persona le da testimonio, ¿no? Tenga razones para dudar. Recuerdo un caso de un joven que decía estar bautizado y sus padres venían del Oriente, donde pertenecían a otra religión, nunca se preocuparon por bautizar a los hijos en la religión católica, aunque vinieron a vivir a un país católico. Y cuando el hijo les preguntó, oye, ¿tú me has bautizado? Sí. ¿Dónde? Ahí, en una parroquia. ¿En cuál parroquia? En tal sitio. Fue a buscar a tal sitio, no había ningún registro de que él estuviera bautizado. Es legítimo en esa situación que la persona se pregunte a sí misma, ¿estoy realmente bautizado? Porque hay de aquel que, no sabiendo o teniendo razones serias para dudar que está bautizado, diga y afirme que está bautizado, porque está haciendo una promesa ante Dios que de saque está invalidando el matrimonio religioso que quiere contraer.
Pero si una persona sabe que está bautizado, entonces esta persona se lo dice al sacerdote. Y el sacerdote normalmente lo que va a hacer es pedir lo que se llama un affidavit de dos personas, ¿no? Es decir, si la mamá o el papá o la madrina o el padrino o uno de los hermanos, dos personas en total, escriben en una carta que dan fe de saber que esta persona fue bautizada, ¿no? Y que esta persona asistió regularmente a la iglesia, recibió la comunión, es decir, actuó como un bautizado, dando todos los signos de que esta persona fue efectivamente bautizada. Para eso existe un affidavit. Y los hermanos que están diciendo, oye, pero yo puedo hacer ese affidavit de la nada, puedo convencer a dos personas que digan que son mi primo y que escriban. Efectivamente, hermanos, la iglesia no está en el negocio de policía. Si tú quieres mentir respecto de un sacramento, mentirás y pagarás las consecuencias el día del juicio. Sí, así como cuando tú te acercas a la comunión, a nadie le preguntan cuando se acerca a la comunión, oye, ¿estás en estado de gracia? No, te dan la comunión. Y si la recibes en pecado, si la recibes sacrílegamente, si la recibes incluso para utilizarla en un rito satánico y sacártela de la boca, esa es responsabilidad tuya ante Dios. Entonces, acá no estamos en el negocio de la burocracia del Estado que trata de demostrar con papel certificado, partida de nacimiento, no. Pero la iglesia sí tiene que hacer un esfuerzo mínimo, natural, para asegurarse de que la persona está bautizada. Entonces existe siempre esta alternativa de lo que se llama un affidavit de dos personas que conocen a la persona, y esto es frecuente. Por ejemplo, yo lo veo aquí en la arquidiócesis de Denver con hermanos hispanos que quieren contraer matrimonio. Y estos hermanos hispanos que quieren contraer matrimonio vienen de pueblos distintos, cada uno de un pueblo distinto, se han conocido acá, y a veces sus padres no están vivos o sus padres no saben leer y escribir y en consecuencia no pueden escribir un affidavit. Entonces la iglesia les ofrece la posibilidad del testimonio de otras personas cercanas que den fe fehaciente de que las personas fueron bautizadas. Existe ese camino. Más importante todavía, el Código de Derecho Canónico, es decir, la ley de la Iglesia, permite que si es que existe una duda seria, una duda legítima sobre el bautismo de una persona, si efectivamente es imposible confirmarlo porque la persona no está segura, no lo recuerda, sus familiares no recuerdan o no lo confirman, las personas amigas no lo saben y no están en capacidad de hacer un affidavit en conciencia. Si pasa cualquiera de estas cosas y en consecuencia existe una duda legítima sobre el hecho de que si esta persona está bautizada, entonces, como el bautismo es un sacramento de una sola vez, es decir, se ofrece una sola vez y no se vuelve a hacer, no. La iglesia contempla la posibilidad del bautismo sub conditionem. Entonces, si una persona ha agotado todos los recursos para confirmar que está bautizada, como digo, si la persona se sabe bautizada y siempre fue tratada como bautizada y dice que está bautizada, aunque no encuentre, en el caso extremo, que es dificilísimo, pero supongamos que no encuentre quien demuestre al sacerdote que está bautizada, el sacerdote debe asumir lo positivo, no lo negativo, ¿no? Salvo, como digo, como he explicado, que existan razones serias para dudar de que la persona está bautizada y en consecuencia el sacerdote va a decir, ok, ¿cómo sabemos que tus padres que eran de otra religión, ni siquiera cristiana, efectivamente te bautizaron? Supongamos el hijo de unos musulmanes que se ha convertido al catolicismo o fue criado como católico, pero sin saber si es que efectivamente lo bautizaron. Entonces, allí se puede realizar lo que se conoce como un bautismo sub conditionem. Y yo lo he visto hacer, ¿no? He sido testigo. Y curiosamente he sido testigo de bautismo sub conditionem, no solamente para el matrimonio, sino también para la vida religiosa. Porque recuerden ustedes que una persona
que va a ser sacerdote o que se va a consagrar también tiene que demostrar que es un bautizado. O sea, yo soy consagrado. Al momento de recibir, de prepararme para mi profesión temporal y luego la perpetua, tuve que presentar mi partida de bautismo, que fue dificilísimo encontrar, porque resulta que habían escrito mal mi nombre, en vez de Bermúdez habían puesto Bernales, entonces tomó una eternidad encontrarlo, hasta que finalmente alguien se espabiló, ¿no? Y también mi partida de confirmación, que fue más fácil de encontrar. Pero recuerdo un hermano de origen chino cuyos padres no eran católicos, pero llegaron al Perú, ellos no vivieron ninguna religión, ni siquiera la tradicional en la que habían sido criados en China, pero educaron a sus hijos como católicos, los enviaron a colegios católicos y asumieron todo el tiempo que eran católicos. Pero llegado el momento de la profesión de este hermano, no había manera de demostrar, ni por affidavit, ni por testimonio de los padres, ni por partida de bautismo, porque los papás decían, te bautizamos en tal sitio, y en tal sitio no había ningún testimonio. Ah, no, en tal otro. O sea, hubo una verdadera cacería por alguna muestra de que efectivamente estaba bautizado y no encontraron ninguna. Y él fue bautizado sub condiciones. Y recuerdo la ceremonia, muy bonita, por supuesto, ¿no? Porque es un bautismo de un adulto, ¿no? Solamente que el sacerdote, en este caso fue un obispo el que lo bautizó, le dijo, si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, con el nombre de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es cuestión de ver con un sacerdote. La gente se problematiza y pone una pregunta en internet, pone una duda en internet, contesta a otro que tiene una idea remota y así al final nunca llegamos a una respuesta. El que se quiere casar por la iglesia, que vaya a la iglesia y que pregunte en la iglesia qué cosa puede hacer, ¿no? Y si le dicen, necesitas todos estos trámites, le van a decir por defecto los papeles que necesita. La persona puede explicar cuáles son sus dificultades y cada vez hay mayor comprensión de las dificultades, especialmente con la movilidad humana que existe hoy en día, ¿no? Pero esta situación la tiene contemplada la Iglesia y hay solución, como le he explicado. Así que consulten con un sacerdote con el que quieren formarse para el matrimonio y asunto acabado. Que tengas un buen día.